Hola a todos, aquí Santiago de Cambia.com y en esta lección de Power BI y DAX vamos a estar viendo cómo construir una expresión en DAX que me permita devolverme y acceder al valor de ventas de la fecha anterior en la que hubo ventas. El resultado de esa expresión es como el que vemos en pantalla. Como estamos viendo, tenemos una medida base que son las ventas totales, donde simplemente estoy viendo el total de las ventas por cada uno de los días que tengo acá. Pero ¿qué pasa con esta medida de ventas fecha anterior? Lo que me está trayendo son las ventas que hubo en la fecha anterior. Ojo, la fecha, no el día. Como vemos acá, tenemos la fecha del 9 de julio de 1996 y el valor de ventas de la fecha anterior es de $342. Pero como vemos, la fecha anterior es el 4 de julio de 1996. Si trajera las ventas del día anterior, pues acá me traería un 0, porque el día 8 pues no hubo ventas. Entonces, esa es la lógica de esta medida. Lo que estamos intentando es acceder al último valor de ventas que tenemos anterior al actual. Es eso. Y pues esto funciona de manera dinámica, podemos aplicar filtros y pues nos va a mostrar las correspondientes fechas y valor de ventas de las fechas anteriores. Así que esta lección se va a dividir en dos partes. Vamos a ver dos formas de llegar a exactamente el mismo resultado con una lógica diferente. Primero vamos a utilizar una función que se llama last non-blank value y luego vamos a utilizar únicamente calculate con cambio de contexto de filtro y vamos a ver que vamos a poder llegar a exactamente el mismo resultado. Antes de empezar esta lección te invito a pasarte por cambia.com. Allí podrás conocer el curso de la guía definitiva de DAX, un curso de más de 9 horas de contenido cuidadosamente diseñado para aquellos que quieren dominar el lenguaje desde cero y entender su lógica a profundidad. Si estás fuera de Colombia, podrás acceder al curso con exactamente el mismo contenido desde Udemy. Los enlaces están en la descripción de este video. Primero vamos a construir la expresión utilizando la función last non-blank value. Entonces, vamos a poner acá en este reporte un gráfico de segmentación de datos donde tenga las categorías de producto. Acá están para simular el que veíamos al inicio del video y voy a agregar una matriz. En esta matriz voy a poner el campo de fecha y voy a poner mi medida base que son las ventas totales. Ventas totales es simplemente la multiplicación de la cantidad por el precio unitario en mi tabla órdenes detalle. Que lo que voy a hacer ahora para que quede más sencillo es organizar el formato de mi campo de fecha. Ahí está perfecto. Vamos a ordenar de menor a mayor. Y antes de construir la expresión, quiero que nos vayamos rápidamente a nuestro modelo de datos. Como vemos, la tabla de órdenes es una tabla de contenido que contiene en cada fila el detalle de cada una de las órdenes que tenemos en nuestra base de datos. La tabla de calendario es una tabla de dimensión donde en cada fila tenemos una fecha. Y las fechas, el rango de fecha que compone la tabla de calendario va desde la fecha en la que ocurrió la primera orden hasta la fecha de la última orden. Bueno, espero que eso sea claro. Así que vámonos acá a la tabla de calendario. Y como vemos, cada una de las filas es una fecha diferente. ¿Qué ocurre? Que acá tenemos todas las fechas que hay entre el primer año en el que hubo ventas y el último año en el que hubo ventas. Por lo tanto, tenemos fechas que no necesariamente tienen ventas. Eso es muy importante a considerar al momento de estar construyendo nuestra expresión. Teniendo claro eso, vamos ahora sí a empezar paso a paso a construir nuestra primera versión de la medida que nos va a permitir acceder al valor de ventas de la fecha anterior. Entonces, pensemos por un segundo lo que necesitamos. Lo que necesitamos realmente es que en cada una de estas fechas podamos acceder a la fecha anterior en la que el valor de las ventas es diferente de 0. Entonces, partamos por llamar la medida ventas fecha anterior versión 1 y lo primero que voy a hacer es utilizar last non-blank value. Como su nombre lo dice, lo que trae esta función es el último valor que no es vacío. El primer parámetro que recibe esta función es la columna sobre la que vamos a traer ese valor. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con
calendario date, que es la columna que veíamos hace un segundo que tiene todas las fechas. Y lo segundo es la expresión que vamos a estar evaluando fila por fila para saber cuándo sí y cuándo no es vacío. Entonces, pongamos esta medida así y vamos a ver cómo se visualiza en la matriz. Lo que estamos viendo en este momento es que nos trae exactamente el mismo valor. ¿Pero por qué? Porque el último valor sin vacíos, pues es la fecha actual. El último valor de este renglón de acá, pues va a ser el 4 de julio de 1996, es decir, la fecha actual. Lo que queremos es poder de alguna manera excluir esta fecha actual para que cuando vaya y busque el último valor, pues encuentre el de la fecha anterior. Espero eso sea claro. Y bueno, la manera en la que lo vamos a lograr hacer es modificando esta columna de acá. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, tenemos una función que se llama CalculateTable que nos permite cambiar el contexto de filtro de una tabla. Entonces lo que voy a hacer es sobre la tabla calendario, decirle que quiero todas las fechas menores a la fecha actual. Entonces, ya definí mi primer parámetro, que es la tabla sobre la que voy a estar modificando el contexto de filtro. El campo es este de acá. Pero ¿cómo le digo que todas las fechas menor a la actual? Bueno, lo que debo hacer es crear una variable que almacene esa constante. Voy a llamarla last date o última fecha, que va a ser igual a el max o el máximo de la tabla órdenes fecha orden. Perfecto. Es decir, esta es la fecha de orden que está en la tabla órdenes. Y lo que voy a hacer es acá un return y voy a pasar acá esa variable que acabo de crear. Entonces le digo, tráigame todas las fechas menor a la última fecha de la columna fecha orden de mi tabla órdenes. Esto me va a generar un error, pero quiero mostrarte algo, y es que la relación que hay entre la tabla calendario y la tabla órdenes se da por esa columna, la columna fecha orden. Es por eso que estamos trabajando con esa. Y bueno, ahora sí terminemos de organizar nuestra expresión. Acá se cerraría CalculateTable. De esa forma. Vamos a intentar imprimir esto. Acá me va a dar un error porque el primer argumento de la función lastNownBlankValue debe ser una única columna, pero eso lo puedo solucionar muy sencillo con Summarize. Entonces vamos a pasar Summarize. El primer parámetro es esta tabla que está acá con el contexto de filtro modificado. Y el segundo, pues el campo que necesito, que va a ser solo uno, y es este. Entonces, si la organizo de esta manera, ahora sí va a funcionar. Perfecto. Acá ya está funcionando. Y si vamos a ver el reporte, pues está trayendo la información correctamente. ¿Qué pasa si aplico un filtro? Bueno, si aplico un filtro ya estoy viendo un comportamiento un poco extraño, y es que como sabemos que en esta columna Day tengo fechas en las que ni siquiera hay ventas, pues en esas fechas me está trayendo de todas maneras el último día en el que hubo ventas anterior a este, que puede ser el resultado que estamos esperando, pero en mi caso únicamente quiero ver el valor de ventas de la última fecha cuando en la fecha actual hay ventas. Y para eso lo único que tengo que hacer es agregar un pequeño condicional. Entonces voy a dar acá una tabulación para dar espacio, y acabo de utilizar un if que valide lo siguiente. Si la tabla orden de detalle no está vacía, not is empty, de esta forma, pues muéstrame esta expresión. Es decir, si el campo no es vacío, así como estos de acá, calcúleme esta expresión. De lo contrario, que no haga nada, así que pues no va a pasar el segundo argumento de if, sino que lo voy a dejar así. Y vamos a ver si esto cambió algo. ¿Ok? Acá ya estoy filtrando por una categoría y vemos que únicamente me muestra las ventas de la fecha anterior en los días en los que hay venta. Así que bueno, esta es la primera forma de llegar a este resultado de obtener las ventas de la fecha anterior. Ahora vamos a ver un segundo método que me va a permitir llegar a exactamente el mismo resultado, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Bueno, lo que vamos a hacer es crear una nueva medida en la que vamos a revisar cuál es la segunda manera en la que vamos a poder llegar a este mismo resultado de acceder a los valores
de ventas de la última fecha en la que hubo ventas. La medida la va a llamar ventas fecha anterior versión 2. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar trabajando con Calculate. Vamos a estar cambiando el contexto de filtro de la medida base, que es ventas totales, utilizando Calculate para que la manera en que se compute las ventas totales sea teniendo en cuenta esta lógica de que necesitamos únicamente las ventas del último día. Entonces, lo que vamos a hacer primero es intentar llegar a esa fecha máxima en la que hubo órdenes. Para eso voy a utilizar Summarize, que Summarize me va a permitir acceder únicamente a esas columnas que voy a necesitar. Entonces voy a llamar de órdenes detalle la columna fecha orden de la tabla órdenes y la columna categorías de la categoría ID. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo nosotros es filtrar la columna categoría ID. Esto es muy importante. La manera que está construido este modelo requiere que las columnas por las que vayamos a filtrar estén incluidas acá en este llamado de la función Summarize, por lo menos para esta versión de la solución. Como vimos hace un instante, en la primera versión no era necesario utilizar esta lógica. Entonces, una vez que ya tenemos esta tabla, lo que vamos a hacer es acceder al valor máximo de la fecha. Para eso requiere una función iteradora, ya que lo que vamos a hacer es iterar por cada una de las filas de esta tabla para identificar cuál es la fecha máxima. Entonces acá es donde voy a llamar de órdenes fecha orden. Este resultado ya lo podríamos estar imprimiendo. Vamos a ver rápidamente qué nos muestra cuando lo arrastramos a la matriz. Y lo que nos muestra es simplemente la fecha máxima, es decir, la fecha de la fila actual. Esto está perfecto. Ahora viene el momento en el que vamos a introducir la lógica que hablábamos hace un instante utilizando Calculate. Entonces, lo que voy a hacer similar a la primera versión de esta expresión es utilizar una variable para almacenar la fecha máxima. Entonces digo last date es igual al máximo de la tabla calendario de la columna date. Y lo que voy a hacer acá es crear otra variable que voy a llamar fecha previa con ventas. Listo. Y pues básicamente lo que voy a tratar de hacer es lograr acceder no a la fecha de la fila actual, sino a la fecha anterior en la que hubo ventas. Entonces lo que voy a hacer es utilizar Calculate. El primer parámetro o la expresión que vamos a modificar con Calculate es esta que generamos utilizando MaxX. Y el filtro que le voy a decir que aplique es simplemente calendario date cuando sea menor al last date. Listo, vamos a regresar esto a ver qué nos está mostrando. Ok, si entramos acá por un segundo a ver el detalle, vemos que pasa lo mismo que nos pasó en la primera versión de la función, y es que para los días en los que no tenemos ventas, de todas maneras sí nos está mostrando un resultado acá, cuando no debería, porque yo quiero que únicamente me muestre la fecha anterior en los días en los que hubo ventas. Entonces voy a hacer una pequeña modificación a esta función y lo que va a hacer es agregar al principio un if. Como estamos viendo, acá estoy utilizando las variables dentro del if. Esto está perfecto. Este código no va a tener ningún problema porque el lugar donde estoy referenciando estas variables son lugares donde ya yo las he creado con anterioridad. Entonces voy a, similar a como hicimos antes, utilizar esta lógica de que cuando no haya ningún vacío, ahí sí evalúo esta expresión. De lo contrario, pues que no haga nada. Entonces cierro acá el if. Parece que me hizo falta algo. Ok, este return, como estoy manejando las variables dentro de el condicional, el return debe de ir ahí. Vamos a ver si ahora sí está mostrando lo que debería. Entonces, ubiquémonos en... Bueno, vamos a aplicar un filtro. Eso está perfecto. La fecha actual es el 9 de julio de 1996. La fecha anterior con ventas es el 4 de julio de 1996. Está perfecto. Ya casi logramos llegar a ese resultado final.
Lo que tenemos que hacer ahora, y es más, voy a crear una variable acá que se llame como resultado, es simplemente cambiar el contexto de filtro de ventas totales para que, ay, para que la fecha en la que se computan las ventas totales en la fila actual sea igual a la fecha previa con ventas. Esa es la lógica que necesitamos trabajar. Acabo de cerrar Calculate y lo que voy a hacer acá es simplemente regresar este resultado. Doy Enter y como vemos ya estoy obteniendo exactamente el mismo resultado. Cuando filtro, el comportamiento es exactamente el mismo, la lógica es igual. Y antes de cerrar, quiero que vayamos un segundo acá e intentemos comprender algo, y es que lo que está haciendo acá Calculate, esto de acá, es equivalente a remover el contexto de filtro y reemplazarlo con esta nueva lógica. ¿Qué es remover el contexto de filtro? Remover el contexto de filtro es hacer esto. O sea, internamente lo que está haciendo DAX es esto de acá. Solo que para que el sintaxis sea más sencillo, DAX nos simplifica esta tarea y simplemente dejándolo como estaba hace un instante, pues llegamos al mismo resultado. Pero lo que estamos haciendo es reemplazando el contexto de filtro, es decir, eliminando los filtros que vienen de la tabla calendario y reemplazándolo por uno diferente, que en este caso era que la fecha fuera menor a la última fecha, pero que fuera la máxima. Espero que eso haya quedado claro. Y bueno, ya para cerrar, en esta lección lo que vimos fue dos formas en las que podemos acceder a diferentes valores de un rango de fechas. En este caso lo que estamos tratando de hacer fue ingresar al último valor de ventas que teníamos de la última fecha en la que hubo ventas, y lo hicimos utilizando dos métodos. Uno, usando la función last non-blank value, que es una función poco usada, poco conocida, pero muy completa de DAX, que nos permitió llegar al resultado con un código bastante pequeño. Y luego lo replicamos utilizando Calculate, cambiando el contexto de filtro de la expresión base, que eran las ventas totales. Este código sí fue un poco más largo, pero pues nos permitió entender la lógica detrás de cómo llegar a este mismo resultado de una manera distinta, que al final es lo que nos permite entender mejor el lenguaje de DAX. Así que nada, déjame saber si esta lección te gustó. Si tienes alguna duda, por favor, no dudes en dejarla en los comentarios y nos vemos en una próxima lección. Hasta luego.